Ya han pasado 6 meses desde que el COVID-19 llegó a Panamá. Nuevos términos ahora forman parte de nuestras conversaciones diarias. ¿Sabemos su significado y sabemos utilizarlos correctamente? Veamos a continuación las palabras de la pandemia. Hoy anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país. A partir de este momento recibimos una avalancha de términos que no eran de uso cotidiano. El RT, el número reproductivo efectivo. De asepsia, desinfección, descontaminación de las unidades. Y la disponibilidad de camas en UCI y en UCRE a nivel nacional está a un 47%. Y tras 6 meses parece que han encontrado su lugar en las conversaciones diarias de la ciudadanía. Al preguntar cuáles son las palabras y frases más utilizadas desde que inició la pandemia, esta fue la respuesta. El distanciamiento entre las personas, el lavado de manos frecuente. Alcohol, agua, mascarilla. Su gel alcoholada, que si el alcohol en atomizador. No, la palabra que más he escuchado, quédate en casa. Por ejemplo, la palabra pediluvio es una palabra que viene desde hace muchos siglos y se usaba restrictivamente para temas religiosos. La misma palabra trazabilidad es una palabra que estaba restringida a determinadas profesiones. El lenguaje prepandemia y el actual, un cambio drástico que tomó solo meses y que sorprende a expertos como el catedrático Rafael Candanedo. Asegura que el nivel de acceso a la información que tenemos hoy en día jugó un papel fundamental. Pero hoy tenemos las redes sociales, tenemos internet y quizás lo podemos ver de manera más rápida, más instantánea. Yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que nosotros primero tenemos un cúmulo de léxico tan grande y que tenemos que dominarlo de todas maneras para poder sobrevivir. Pero repetir una palabra todos los días no necesariamente implica que se haya aprendido la lección. Para el sociólogo Danilo Toro, la ciudadanía se ha visto forzada a utilizar nuevos términos y aplicarlos en práctica por 2 razones. Miedo y coercitividad. Los otros elementos no tengo prueba de ellos. Y creo que esos 2 elementos son los que explican actitudes de la gente. El miedo, como te decía, es la reacción instintiva a protegerse. Eso no es razonamiento. Y luego la coercitividad es aquel factor o aquel elemento que te obliga a hacer algo y tú terminas haciéndolo sin pensarlo, sin racionalizarlo. Eso viene de afuera hacia adentro. Se te impone casi como una norma, que si no la cumples, quedas sancionado. Adoptarlo significaría que quedaron esos términos, pero yo no te puedo decir, hoy día no te puedo decir que haya un indicador que señale que la gente los adoptó. Y la gente te habla de cosas que tú dices, pero ¿por qué está mencionando eso? A lo que Toro se refiere es al uso indiscriminado de palabras que tienen un significado completamente distinto al que se quiere transmitir. Por ejemplo, aislamiento y cuarentena, similares pero distintas a la vez. Cuarentena es el periodo que debe cumplir alguien que estuvo en contacto con un infectado o que provenga de una región con gran cantidad de casos, mas no implica que tenga la enfermedad. Mientras que aislamiento es lo que deben cumplir quienes sí han sido diagnosticados, en este caso con COVID-19. Físicamente es lo mismo, pero el aislamiento se usa para la persona enferma. Es decir, si tú ya tienes una prueba positiva o estás enfermo, se te aísla del resto de las personas. Otro ejemplo, contención y mitigación. Una medida de contención se aplica para, como su nombre lo indica, contener al virus en un espacio. Por ejemplo, los cercos sanitarios son medidas de contención, mientras que la mitigación se utiliza para frenar el avance de un virus que en algunos casos ocurre cuando falla la contención. Usando la analogía de los animales, bueno, se te escaparon 5 o 6 caballos, entonces ya tú lo que haces, tratas de agarrarlos, tratas de que no se vayan muy lejos, pero ya no están en el corral, ya no lo pudiste contener en cierta forma, sino que ahora estás mitigando las consecuencias, quizás recuperas 2 de los 5 que se te escaparon, eso es una acción para mitigar el daño en cierta forma, ¿no? Y esa es la diferencia, es como una especie de acción paliativa, ¿no? Es mucho menos, digamos, fuerte, y tú puedes entonces mitigar el daño que ha hecho la epidemia con esas medidas, pero ya sabiendo de que es imposible tenerlo en cero. Pero no solo existe confusión en torno al significado de términos, en algunos casos hasta los inventamos. Por ejemplo, la palabra sanitizar, que muchos utilizan para referirse a la acción de limpiar o desinfectar, no existe.
De alguna forma se popularizó a raíz de la palabra en inglés sanitize, pero en la Real Academia de la Lengua dicho término no aparece. Y en español nosotros tenemos desinfectar, hace buen rato. Entonces, a mí me parece que cuando uno tiene una palabra en el idioma, no es necesario ir a buscar otra. En vez de decir sanitizar, di algo que la gente pueda entender fácilmente. Sanear, limpiar, desinfectar. Apertura existe, acción de abrir, y en estos momentos la utilizamos para hablar de sectores económicos que retoman funciones. Pero una palabra que no existe y se usa es aperturar, término que también está ausente en la RAE. Y yo creo que se va a terminar implantando la palabra. Para lo que hoy creemos que no está bien, puede ser que en el futuro sea una palabra que signifique un poco más que la palabra abrir. Trazabilidad, RT, aplanar la curva, nuevas expresiones que escuchamos todos los días. Sin embargo, durante la encuesta a los ciudadanos nos percatamos que otras palabras y frases también han subido como la espuma estos meses. La única diferencia es que no se trata de términos sanitarios. Crisis, hambre, desempleo. Falta de dinero, comida, escasez. Estas también son palabras de la pandemia y no hay error en su uso, tampoco confusión en su significado. Son ciudadanos que tras 6 meses perciben cambios y abrigan esperanza. Nosotros debemos mantener todas las precauciones que podamos. No vivir con pánico, pero mantener las precauciones. Por nosotros mismos tenemos que cuidarnos para poder igual seguir para adelante, porque no podemos quedarnos encerrados en las casas, todo se paralizaría y Panamá se ve diferente ahora. Solamente hay que poner a disposición y la mano de Dios para que todo salga bien. Ya sea para entender los términos y aplicarlos correctamente o para exponer la dura realidad de muchos ciudadanos. Las palabras de la pandemia son mucho más que eso. 6 meses han pasado. ¿Aprendimos la lección? César Camaño, Telemetro reporta.